Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Realmente me place saludarles una vez más en otro de los videos que ya tenemos en plataforma. Mi nombre es John Jairo Angulo Sánchez, soy estudiante de agronomía. En este caso vamos a ver eh, todo lo que tiene que ver relacionado con los microorganismos. Bueno, correspondiente lógicamente al área de microbiología de suelos, ¿no? Entonces, básicamente la importancia que tienen los microorganismos en el suelo y en la agricultura como tal. Bueno, primeramente, ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Básicamente la microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, como ya lo dijimos anteriormente, y cómo funcionan en sí. Los microorganismos son, digamos, una amplia gama. Están las bacterias, hongos, protistas, parásitos, en fin. También están los virus, aunque los virus no se consideran organismos vivos, hay que tener claro eso. A veces pues se clasifican como microorganismos, ¿no? Pero como tal, digamos, no son organismos vivos. Eh, igualmente las viroides y los priones. Sin embargo, digamos, el estudio de la microbiología como tal se basa principalmente en un gran número que es bastante importante, que son las bacterias. Ahí es donde prácticamente casi que se centra el estudio de la microbiología. No quiere decir que deje de por lado lo otro, o que, como se dice, de pronto no le dé la misma importancia para nada. Lo que pasa es que las bacterias es un número mucho mayor que las otras y tienen mucha mayor relevancia en todo lo que tiene que ver en cuanto al comportamiento, incluso en cuanto a la evolución de vida en la historia del planeta como tal. Entonces por eso se centra más que todo en lo que son las bacterias. ¿Cuál es la principal diferencia entre los microorganismos procariotas y los eucariotas? Dos grandes reinos, ¿no? Si se quiere decir así de cierta manera. La principal diferencia que tienen, pues que el uno tiene núcleo y el otro no tiene núcleo. Eh, Hay algunos que incluso, también hay que decirlo, el uno tiene estructura de ácido desoxirribonucleico, es decir, del ADN, y el otro no tiene estructura como tal. Son dos grandes diferencias, pero la más clara y la más notoria eh, que hay que tener muy en cuenta que porque una se separa de la otra es que la una hace un proceso evolutivo y la otra no. Los procariotas no realizan ningún tipo de proceso evolutivo. Digamos, siempre han existido, pero nunca hicieron un proceso evolutivo. A diferencia de los microorganismos que hacen parte de las eucariotas. Entonces dentro de las procariotas tenemos aquellas células que son unicelulares. Unicelulares. Y a diferencia de las eucariotas, que son aquellas que tienen de cierta manera un mayor número de células como tal. Entonces, dentro de las procariotas están las bacterias. De igual manera, también tenemos en ese mismo grupo encontramos a los hongos, si se quiere. No, qué pena. Encontramos a las bacterias como tal. En las eucariotas encontramos a los hongos, las plantas y el reino animal que también pues se considera también dentro de tal como tal a los seres humanos. Es la gran diferencia y en esta sí hay evolución. Eso es lo que parte, digamos, estas dos grandes diferencias que nosotros encontramos. Lo notorio como tal.
Bueno, microorganismos que comprenden las células eucariotas y los procariotas. Ya como lo decíamos anteriormente, lo habíamos nombrado, cuáles son las diferencias y cuáles son aquellas células que se componen de un lado y las que están del otro lado. En un lado encontramos la de los animales, las plantas, los hongos, como se había dicho anteriormente. Y de otro lado encontramos las bacterias, las arqueas y las algas, si se quieren, de cierta manera también incluir dentro de, ¿no? De las propiedades de las células microbianas. Hay unas particularidades claras, como ustedes lo pueden ver ahí, es que suelen vivir en comunidades microbianas. Algo muy relevante es que eh, todas muestran procesos de metabolismo, ¿no? Es algo muy importante, sin excepción alguna. De igual manera, eh, la motilidad es un proceso en el cual algunas bacterias pueden, de cierta manera, como se dice, movilizarse en caso tal de que ellas consideren o presientan, pues no lo vamos a decir que consideren, presientan que están en condiciones desfavorables para su desarrollo. Entonces tienden, digamos, de cierta manera a desplazarse. Tienen también comunicación intercelular entre ellas e incluso con otras que no sean de la misma especie o del mismo reino. Pueden también experimentar un proceso de intercambio genético siempre y cuando estén dentro de un mismo organismo. Ahí ya entran las eucariotas. Es bien importante notar eso. Interaccionan entre sí, presentan diferenciación. ¿Qué factores controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas? Es importante iniciar diciendo que en este caso se deduce que todos los factores que controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas corresponden a tres dominios, que son las bacterias, arqueas y eucarias. Pero sin embargo, la abundancia y la diversidad de cualquier comunidad microbiana, que quede claro, está estrictamente ligada, como se dice, por los recursos que uno encuentra en la naturaleza, no la disponibilidad de sí, puede ser los alimentos. Entre ellos también está el tema de la temperatura, la presencia del oxígeno, el pH, entre otros. Ese es un punto bastante interesante, ¿no? Que de cierta manera, digamos, está ligado como al ambiente, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, la clasificación de los microorganismos de acuerdo a las condiciones de su hábitat y ambiente en que viven. Encontramos algo muy particular son los extremófilos, prácticamente donde se encuentran casi todos el tema de la clasificación de los microorganismos que pueden estar, son aquellas bacterias que pueden estar en condiciones extremas, es decir, en el mar glaciar ártico, también pueden estar en las aguas termales volcánicas, o en cualquier tipo de estructura que esté, como se dice, al extremo, ¿no? Eso lo encontramos en cualquier parte. Y de cierta manera pueden sobrevivir.
Y entonces se conoce normalmente como extremofilos. Aquí está, digamos, como las clases y los empleos, donde se encuentran, donde se hallan como tal las temperaturas, condiciones y tal. Ustedes lo pueden ver aquí. De igual manera, el tema de la clasificación de las bacterias, están las bacterias, arqueas, eucaria. Bueno, entonces dentro de sí tenemos, lógicamente ya lo habíamos explicado anteriormente, que son las eucarias, que están en las eucariotas, están las arqueas y están las bacterias como tal. Entonces esas son como las tres grandes clasificaciones que se tienen y su agrupación. Los microorganismos normalmente se encuentran en el suelo, en los animales, pues lógicamente en el reino de los animales, las plantas, el agua es importantísimo. Yo creo que el desarrollo más grande que tienen los microorganismos es en el agua como tal. Bueno, no lo creo, de hecho es así. Las bacterias tienen su desarrollo normalmente en el agua. Hay algo que es muy importante y es de notar que hace 4.800 millones de años prácticamente inicia, como se dice, esa evolución de las bacterias como tal, ¿no? Primeramente estaban las procariotas, pero las procariotas estaban en un estado sin presencia de oxígeno, por lo tanto no evolucionaban y llevaron muchos años en ese estado, como se dice, inerte. Posteriormente, mediante un proceso de aireación, es decir, que empezaron como a adquirir oxígeno, dieron vida a otras bacterias, a otros microorganismos que se clasificaron ya como tal en eucariotas. Y es donde prácticamente viene el desarrollo de toda la evolución de los microorganismos. Ya ahí inicia. Esas procariotas que de pronto nunca han evolucionado están desde ese entonces y son básicamente, sin ellas se puede decir que no habría vida como tal, porque quiera o no quiera dieron paso a las eucariotas, a las que sí hicieron el proceso de evolución y lo siguen haciendo hasta este momento, pero están las otras que se encuentran en todos los ecosistemas del planeta y están, como se dice, cumpliendo con su debido trabajo, con su debida función, y es el de dar vida en todas las formas. Hay que tener muy en cuenta la importancia, y es lo que se va a ver más adelante, de los microorganismos en cuanto al tema de la agricultura, ¿no? Un ejemplo claro es el tema de la simbiosis que forman las plantas que son leguminosas, que forman con algunas bacterias para captar o capturar ese oxígeno que está, ese oxígeno que está en la atmósfera, y luego, como se dice, por medio de simbiosis fijarlo en el suelo, ya que ese nitrógeno prácticamente en muchos de los casos es casi que nulo en el suelo o no se encuentra en las grandes cantidades que requiere la planta. Entonces normalmente la planta, digamos, muchas veces no lo puede tomar de forma natural, sino que tiene que hacerlo por medio de simbiosis. Y las expertas en hacer ese proceso son las plantas leguminosas. También es muy importante en los procesos de descompostaje, es, mejor dicho, fundamental. Posteriormente viene el tema de la bioremediación y la fitorremediación. La bioremediación es un tema bien importante, que es donde interactúan diferentes microorganismos, particularmente están más que todo las bacterias y algunos hongos, donde entran a hacer diferentes procesos prácticamente de remediar daños que se han causado por agentes externos. Normalmente serían sintéticos, o tenemos también grandes ejemplos de los hidrocarburos. Cuando eso pasa, normalmente se hacen procesos de bioremediación. Hay que tener claro también que en muchos de los casos también hay que saber qué tipo de bacterias se van a utilizar, y es bien importante también anotar dentro de lo importante que puede ser para la agricultura como tal, eh,
Es de anotar, también que hay un tema que es en la elaboración de abonos orgánicos. Está un tema que se llama microorganismos eficientes. Esos microorganismos eficientes también me ayudan a acelerar un proceso de fermentación un ejemplo de algunos abonos. Cuando yo voy a hacer un super magro, requiero de microorganismos super eficientes y de cierta manera me ayuda a acelerar ese proceso de fermentación. Están los lactobacilos que también se utilizan mucho en el tema del procesamiento de alimentos. O sea, los microorganismos como tal juegan un papel fundamental a lo largo de la vida. O sea, mejor dicho, prácticamente como lo decía anteriormente, diríamos que sin los microorganismos no existiría vida, ¿ya? Por eso decíamos anteriormente que a pesar de que los procariotas como tal no evolucionaron, pues son ellos los que dieron pasos a los eucariotas hace exactamente 4.800 millones de años. Eso es básicamente, por aquí tenemos también donde establecemos la diferencia estructural y fisiológica en cuanto a bacterias, arqueas y hongos. Y de igual manera tenemos por acá un tema donde hablamos precisamente de lo más representativo de los microorganismos. Básicamente es eso. Considero que a medida que vamos avanzando en el curso tendremos unos mejores tutoriales. Un poco tarde, pero bueno, lo válido es que se cumplió con lo debido. Muchísimas gracias.